Y pues esta noche vamos a hablar del tema de alimentos, o conocido comúnmente como la pensión alimenticia. En muchas de las preguntas que nos están haciendo, voy a primero presentar a nuestro invitado, que le agradezco mucho, al licenciado Elder Omar Román Gama, que te agradezco mucho, mi hermano, por venir. Gracias nuevamente. Quien es secretario de acuerdos del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en esa ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. Y pues bueno, quien tiene una amplia experiencia. Licenciado Omar, pues gracias por asistir. ¿Y cuántos años tienes en el Poder Judicial? Ya como secretario y servidor público en el distrito aquí de Judicial de Hidalgo, ya voy a cumplir 21 años en el juzgado primero, en el que fue el primero familiar, y actualmente ya en el juzgado segundo familiar, 8 años ya en servicio. 8 años en servicio. Oye, excelente. Pues bueno, que vamos a tener una gran plática contigo, porque sabemos que tienes una vasta experiencia, vasto conocimiento en este tema que es pues el derecho familiar, pero en especial el derecho de familia en cuanto a alimentos, la pensión alimenticia. Pero bueno, vamos a compartir, como les comentaba, vamos a compartirlo con nuestros amigos, con nuestros familiares. Vamos a copiar aquí el enlace y vamos a mandarlo para todos los amigos que nos están viendo, y también nos manden sus preguntas, ya sea por la página de Julio Palacio Informa, o si no, también escríbanos un WhatsApp. No podemos contestarle, pero escríbanos un WhatsApp al 733-110-60, y por supuesto con mucho gusto les vamos a responder aquí todas las preguntas que tengan ustedes, que pues tengan dudas para este tema tan interesante. Así que pues bueno, dice Omar, la pregunta primera básica, que los alimentos, cuando hablamos de los alimentos siempre entendemos que es la comida, pero en tema jurídico, ¿qué comprende los alimentos jurídicamente? Bueno, buenas noches, primero que nada. Con relación a lo que comprende la figura jurídica de los alimentos, pues precisamente es, además de la alimentación como tal, la comida, el vestido, calzado, atención médica, atención hospitalaria, y en el caso de adultos con alguna discapacidad, se les provee, además de todo lo que acabo de mencionar, de los tratamientos adecuados para pues tener un óptimo nivel de vida, y también en caso de las personas adultos mayores, también se les provee de medicamentos y todo lo que sea necesario para un tratamiento y tener un nivel de vida adecuado y acorde a sus necesidades. Entonces, a ver, vamos a comprender los alimentos. Comprende comida como tal, el vestido, que es la ropa propiamente, hablamos de calzado, zapatos, también cuestiones de salud, cuestiones de salud, a los niños, atención médica, y la recreación también, que ya nos menciona también la Suprema Corte de Justicia, que algo muy importante por ahí cuando dicen es que también te toca, ¿no? Luego en el juzgado, que a veces los deudores alimentarios dicen, es que quiere dinero para que lo lleve al cine, quiero el dinero para... Pero en ese caso también corresponde como alimentos esa cuestión, licenciado. Sí, de acuerdo a los criterios que ha emitido la Suprema Corte también de la Justicia de la Nación, ha sentado precedente que también se deben de cubrir los aspectos de la recreación. ¿Y esto para qué? Para que el niño, si ha tenido un nivel de vida bien, o por así decirlo, de una situación económica de un nivel adecuado, pues también se les deben de cubrir esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si desempeña alguna cuestión extraescolar, tales como si va a danza, si va a natación, karate, esparcimientos, básquetbol y todo eso que sean mejoras de los hijos, pues sí se tiene que cubrir también ese aspecto. Debe cubrir entonces también esa parte para todo lo que son niños y adolescentes. Y pues bueno, entonces también tiene que tener educación, tiene que tener vestido. La vivienda, ¿qué corresponde a la vivienda? ¿Hay que comprarle una casa? Entonces también hay correspondería eso, que nos preguntan acá, que los alimentos comprende también la habitación como tal, pero bueno, la vivienda, ¿tendrías que comprar una casa en todo caso? Pues... de acuerdo a la situación, yo creo que sí. Sin embargo, a veces en los juzgados, que es lo más común donde se llevan a cabo este tipo de juicios, al fijar una cantidad líquida, en el caso de aquellas deudores o los padres que no tengan un sueldo fijo a través de sueldo y prestaciones, y se fija la cantidad líquida, o al momento de que se fija un porcentaje del sueldo y prestaciones a estas personas, a los deudores, pues eso, el rubro de alimentos cubre eso. No es tanto que decir, ¿sabes qué? Bueno, me vas a dar tanta cantidad y aparte me tienes que comprar una casa. De acuerdo al nivel
el artículo 397 de nuestro Código Procesal Civil del Estado de Guerrero señala un principio de proporcionalidad que dice que la pensión alimenticia precisamente debe de fijarse con base a las necesidades de los hijos o los acreedores en este caso y a las posibilidades de los deudores alimentarios. O sea, esto es, si es una persona que no tiene un trabajo, como te repito, fijo, pues obviamente se fija una cantidad determinada, el juzgado fija una cantidad determinada y esa cantidad pues se supone que tiene que cubrir todos sus aspectos: atención médica, vivienda, renta, por ejemplo, si en caso de que no tengan una vivienda, educación, pago de colegiatura si van los hijos en escuelas particulares, y todos los demás aspectos que les estaba comentando. Entonces, no es tanto que te voy a fijar una cantidad y además estás obligado a comprar una casa o adquirir una casa, porque a veces no, el deudor no tiene la posibilidad. Es como una balancita, ¿no? Sí. A ver cuánto tiene la capacidad el deudor, el papá, que es lo más común por decirlo así, cuánto tiene de capacidad, cuánto gana. Vamos a pensar que gana, por decir números, gana 10,000 pesos mensuales, vamos a poner un número así general. Y los hijos, pues son 2, 3 hijos y tienen un gasto promedio mensual de 15,000 pesos con la mamá. Ahí en ese sentido vamos a poner para un ejemplo, cuánto le estarían determinando el juzgado o cuánto determina normalmente el juzgado como pensión alimenticia cuando hay esta proporción de gastos o de necesidades a los hijos. De acuerdo, bueno, es acorde. Si, por ejemplo, en el juicio de alimentos precisamente se mandan recabar diversos informes para efecto de verificar la capacidad real y actual de cada uno de los, en este caso. Buenas noches. Bueno, aquí vamos, antes de continuar con el tema, bueno, vamos a agradecer aquí a los amigos de Restaurante Santa Fe que nos están trayendo, que nos están invitando, mi estimado amigo. Piñas coladas. Unas piñas coladas, muy bien, se agradece muy bueno. También vamos a hacer ahí la pausita nada más para que sigamos invitando aquí a todos los amigos y agradecer al Restaurante Santa Fe que nos patrocina una vez más aquí al programa Pláticas con tu Abogado, en el cual, pues bueno, pueden venir aquí a comer. ¿Ya has venido a comer acá, mi estimado? Sí. A comer, a almorzar, buffet. Muy rico aquí. Entonces también, pues agradecemos también a los amigos de Restaurante Santa Fe que nos traen unas piñas coladas que ahorita nos las vamos a degustar. Muchas gracias. Y bueno, retomamos el tema en cuanto a la proporción y nos comentabas que hacen ustedes una investigación en cuanto también a la capacidad económica que tienen los acreedores alimentarios. Una vez que se pide la pensión alimenticia, que llega la demanda al juzgado, obviamente a veces nada más contamos como requisito, como principal requisito que se debe de tener para fijar una pensión, precisamente nada más basta que se tengan las actas de nacimiento de los hijos, donde se acredite quiénes son los papás, que se acredite obviamente que el papá reconoció a sus hijos para efecto de fijar esa pensión. Sin embargo, a veces no se cuentan con mayores elementos para decretar precisamente una pensión, lo cual no es óbice o obstáculo para efecto de fijar esa pensión alimenticia. ¿Qué hace el juzgador? Pues con lo que tiene, por ejemplo, nos ha tocado juicios que dicen es que es peón de albañil y gana, no sé, como acaba de comentar el licenciado, 10,000 pesos al mes, o a veces dicen semanal. Sin embargo, como no tenemos mayores elementos, lo que se llega a fijar de acuerdo a la ley es un 70% del salario mínimo, que oscila a lo mejor la pensión entre 7,000, 6,000, 4,000 pesos, dependiendo al mes, que a lo mejor sí consideramos que es muy poco. Sin embargo, de momento es lo que tenemos. Pero una vez que se recaban los informes, o la misma actora, la mamá de los hijos, nos aporta mayores elementos de prueba que acrediten que el señor tiene una solvencia más grande, más holgada, pues lo que podríamos hacer es aumentar esa pensión acorde precisamente a la necesidad de los hijos. Sin embargo, a veces sí ha habido situaciones que los hijos precisamente gastan más, necesitan más cantidad de dinero, pero desgraciadamente el demandado, que es el papá, a veces no percibe más pensión, pero tampoco lo podemos dejar en ceros, porque acuérdate que hay el mínimo vital que debe de garantizársele en todo juicio también a los deudores. O sea, no podemos decirle, ni modo, ganas 10,000 y tus hijos necesitan 12,000 pesos mensuales, pues te quedas sin nada y todavía vas a deber 2,000 pesos. No, le debemos dejar él algo de cantidad de dinero para que él pueda también cubrir sus propias necesidades. Muy bien, aquí algo entonces, volviendo al tema del principio de proporcionalidad, una vez, como lo dice el licenciado Elder Omar Román Gama, secretario de Acuerdos del Juzgado Familiar, estamos hablando que debe haber una proporción entre los ingresos del padre o el deudor alimentario y los acreedores. Una vez que hecho esto, también entonces hablamos que este principio podría ser que ya al papá se le está investigando y se le acredita que tiene un ingreso promedio, volvamos al mismo ejemplo, de 10,000 pesos. Y también en su caso, porque esas investigaciones se hacen para ambas partes, donde también se acredita que también la mamá de los niños también, pues bueno, también tiene un ingreso y también, pues bueno, también ahí hay una cuestión de donde se va equilibrando esto. Sí, efectivamente, debe haber un equilibrio.
En el caso de que la madre de los hijos, hijo, hija o adolescentes también percibe ingresos y que a lo mejor en el supuesto que sea asalariado, pues no es que tengamos que fijarle también una pensión a ella para que ella cubra los alimentos. ¿Por qué? Porque con el hecho de que tenga a sus hijos en su domicilio, pues ella, de acuerdo a la ley, ella cubre esas necesidades precisamente al tenerlos incorporados a su domicilio. ¿A través de qué? De llevarlos al colegio, a apoyarlos con las tareas, preparar los alimentos. Entonces, si la parte demandada no es la mamá, no se le, pues, si la parte demandada no es la mamá que sea la actora, a ella no le fijamos una pensión como tal, ¿sí? Siempre y cuando que a lo mejor el papá sea el que pida la pensión alimenticia, porque hay casos que a veces los papás son los que piden la pensión alimenticia a la mamá de los hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el papá tiene a los niños y la mamá sí tiene trabajo y no está al pendiente, y entonces hemos fijado pensión alimenticia con cargo también a la mamá. A la mamá. Es algo muy importante también ahí. Fíjate que sí nos ha tocado ya casos en los cuales efectivamente el papá va a solicitar pensión alimenticia también a la mamá, e incluso cuando, como bien lo dijiste también, que el esposo, por alguna situación, me tocó una situación, el esposo tuvo un accidente automovilístico, quedó pues paralítico, no pudo trabajar y pues bueno, estaba separado, demandó la pensión alimenticia también a su cónyuge, sí, por esa situación. ¿Es procedente? Sí, también. Digo, sí. Para el caso también de los padres, porque a veces por una cuestión cultural dicen, pues no, ¿cómo le voy a pedir, no? Incluso hoy me decían por ahí un señor, decía, no, ¿cómo le voy a pedir? Mejor se lo regalo, por orgullo, por cultura y todo, pero realmente jurídicamente es viable. Y una de las preguntas que nos hacen, ¿cuándo se otorga la pensión alimenticia? ¿Debe otorgarse en efectivo obligatoriamente? Algo nos contestaba, pero licenciado, ahí en ese tema, ¿cómo sería? Generalmente sí, cuando no tenemos... la persona, como le comentaba hace un rato el licenciado, no hay forma de cómo acreditar que tenga un sueldo fijo o que trabaje para una empresa, compañía o empleado de gobierno, municipal, estatal o federal, pues precisamente se fija una cantidad líquida. Y cuando se trata de personas que sí tienen un sueldo fijo, pues bueno, fijamos un porcentaje con base al sueldo y prestaciones que perciben para efecto de garantizar esta pensión. ¿Hay una regla? Digo, viendo así, de acuerdo al Código Civil, ¿cuál es la regla que hay que seguir para saber qué porcentaje o qué cantidad les van a fijar a los acreedores? Es una facultad discrecional de los jueces, de familiares, en fijar tanto la cantidad líquida para la pensión alimenticia o bien el porcentaje del salario. Como tal, no tenemos un tabulador que diga si son 2 hijos le vas a fijar el 50%, le vas a fijar el 10% para cada hijo, si son 5 hijos pues vas a fijar el 80%, es facultad también discrecional del juez, porque precisamente vamos a suponer si en la demanda se exhibe el comprobante de pago de percepciones del demandado, del deudor, pues con base a lo que percibe, bueno, el juez hace una ponderación en cuanto a decir, bueno, si ganas 20,000 pesos, yo creo que, y si son 2 o 3 hijos, pues yo creo que a lo mejor con el 50% que se le fijen a tus hijos, incluso también a tu esposa, que si es que reclama la pensión alimenticia, también entra ella en la pensión y sería la mejor de si ganara 20,000 pesos al mes, pues bueno, le podrían fijar el 50%, que serían 10,000 pesos para la esposa y los 2 hijos, y el otro 50% es libre pues para el demandado, o hasta un 60 o 70% dependiendo la cantidad sobre todo que percibe, ¿no? Porque vamos a suponer si gana, que a lo mejor hay gente que nada más los dan de alta en el Seguro Social y que gana lo mínimo, que gana a lo mejor 1,500, o sea, a la quincena pues no le vamos a poder fijar un 20% porque sería una cantidad irrisoria. Sí, entonces, ¿qué ha pasado, no? Que luego, sí. que luego lo que dicen, y precisamente es el tema, que dice, es que a mí me tocó, ¿no? Dice, me da 8,000 pesos mensuales. Ah, caray, y checas cuántos son sus ingresos y gana 10,000. Entonces, pues dices, ahí realmente... Está muy sí, desequilibrada, ¿no? ¿sí? No se aplica a lo mejor el principio de proporcionalidad, porque a veces también el demandado, deudor, pues lo dejas en estado de insolvencia. Sí. Y cuando pasa eso, generalmente, pues si son trabajadores asalariados, pues lo que hacen es renunciar al trabajo. Sí. Porque dicen, pues ¿para qué no me queda nada? Yo ya tengo que pagar renta, tengo que cubrir mis alimentos, tengo que pagar a mejor transporte. Y al revés, ¿no? También luego que llegan a demandar, dicen, pues, no, ¿cuánto le dabas cuando vivías con ella? Pues le daba como 5,000 pesos. Y ahorita, ¿cuánto con la pensión? Me descuentan 3,000. Sí. No, pues a todo dar, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir que le dan? Sí, entonces, ahí, ¿qué hacer en esos casos para que sea proporcional? Digo, de inicio, el juzgado, cuando uno ingresa a la demanda de alimentos, aclararlo muy, vaya a ser enfático en ese punto.
cuando el juzgado decreta una pensión es de manera provisional. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más es mediante, se está agotando todos los medios de prueba para efecto de acreditar esta proporcionalidad, necesidad y capacidad. Entonces, esta pensión solamente es provisional, que como bien lo dice, de inicio podría decretarle tal vez el 50%, pero ya una vez durante el proceso van a acreditar que el señor también tiene mayor capacidad, o contrario, no tiene esa necesidad la familia, o también, pues bueno, la esposa, por decirlo así, también tiene más ingresos que el propio padre. Sí, se puede modificar, o sea, durante el trámite del juicio se puede incrementar o disminuir la pensión de acuerdo ya con informes y pruebas fehacientes que se acredite de cierta forma cuánto es lo que gana el demandado y también cuáles son las necesidades, porque a veces llegan demandas nada más con las actas de nacimiento y pido la pensión y ya. Sin embargo, en el trámite del juicio, o sea, llegan de informes que marca nuestro Código Procesal Civil del Estado, que marca que se deben girar oficios al registro público, a Hacienda, para ver si, bueno, el registro público para ver si hay bienes, en Hacienda para ver si tiene empresas, cuáles son sus declaraciones fiscales, en la auditoría para ver si son a lo mejor empleados de gobierno, en Contraloría por si son servidores públicos, si están declarando alguna dependencia de gobierno, y en todas las dependencias que pudiésemos recabar informes de tal naturaleza que podamos obtener cuánto es lo que pudiera ganar o qué bienes tiene, o empresas, negocios, vehículos incluso. Hemos llegado a pedir informes al registro vehicular para ver si tienen vehículos a nombre del demandado, y con base a eso, ahora sí, hacer un equilibrio y una ponderación de cuál sería la cantidad aproximada, bien aumentarla o reducirla. Y si no, bueno, se tramita todo el juicio y ya en la sentencia, con todas esas pruebas, se hace ya ahora sí una valoración de todos los medios de prueba y ahí el juez determina si es más o es menos. De acuerdo. Y eso, bueno, ahorita viene la pregunta que no lo están haciendo, pero bueno, dice, ¿quién tiene derecho a recibir alimentos? Que ya lo dijimos de entrada, pero bueno, si nos apoyas en responderle, licenciado. Ok, de entrada, bueno, son los menores de edad, ¿sí? Niños, niñas, adolescentes. También los estudiantes que ya tienen mayoría de edad, siempre y cuando tengan estudios acorde a la edad y que, bueno, tengan una constancia que estén acreditando que están estudiando. En el caso de los universitarios que ya están en una carrera. ¿Qué edad hasta qué edad es una? Porque siempre hablamos de una edad. Generalmente la carrera la vas terminando entre los 22 o 23 años, dependiendo si te entraste a lo mejor de 5 años, ¿no? Que hay un criterio que dice que los 25 años. Aproximadamente, ¿sí? Sin embargo, hemos tenido asuntos donde dicen, antes había un criterio de la Suprema Corte que decía que si los estudios no eran acorde a la edad y que, por ejemplo, tú te desfasaste un año por cualquier cuestión, entonces te quitaban la pensión, porque decían que no era, no la habías aprovechado para lo que es, precisamente que es tu comida y la educación, y que, bueno, si tú querías estudiar una carrera, pues deberías de haber estudiado continuamente, año con año, esa carrera. Y si perdías 1 o 2 años, pues lo que hacían generalmente promovían el juicio y se quitaba la pensión. Sin embargo, con el cambio de la protección de los derechos humanos y de todas las personas, obviamente, vino otro nuevo criterio donde dice que si se acredita que el hijo, aunque haya perdido 1 o 2 años, está estudiando actualmente y que ya va con calificaciones aprobatorias, pues bueno, la obligación del padre es que siga otorgando esa pensión. Obviamente no vamos a hablar de una persona que tenga 27, 28 años y que siga estudiando, porque dices, bueno, entonces ya no estás aprovechando esa pensión. ¿Cómo se llamaba el de la UNAM? El Moch. ¿No? Sí, que ya ves que tardó bastantes años. Bueno, ahí estaba y nunca. Entonces sería algo ilógico que también él pudiera reclamar una pensión alimenticia a sus papás para que lo sigan manteniendo de por vida. O sea, bueno, entonces tenemos que son los niños, niñas, adolescentes y también mayores de edad, mientras siguen estudiando su carrera universitaria, hasta que se titulen. ¿Será entonces también algo que nos marca el código? ¿También tenemos que darle la maestría? No como tal, no. Nada más con la profesión y ya, o sea, que tú por ahí, tu grado de estudios. Apenas incluso ahí en el juzgado, precisamente con otra secretaría, reclamaba al alumno y por ahí querían justificar y metían por ahí algún argumento que obviamente no fue válido, sí, esto para la cesación, pero quería que porque estaba estudiando la maestría para titularse la licenciatura. En ese caso, el criterio. Generalmente a veces, bueno, creo que ahorita ya muchas universidades dicen, ¿sabes qué? Bueno, te quieres titular la carrera de licenciado en cualquier cuestión. Si estudias la maestría, tienes la titulación automática, expedita prácticamente. Entonces, bueno, si se acredita y se manda a pedir el informe que efectivamente yo como estudiante ya acabo de egresar, pero
para poderme titular me exigen, o es un requisito que pueda tomar la maestría, que me va a salir a lo mejor más barato, pues entonces curso la maestría, pero el chiste es que no se repruebe, pues, o sea, que no te inscribas y que, bueno, ya cursas el primer semestre y ya después te das Que de lo baja vas el otro haciendo semestre, solamente para pues, alargar. para alargar y seguir disfrutando la pensión. O sea, aquí con los informes correspondientes, a ver, efectivamente esta persona ya egresó, sí, está estudiando la maestría para titularse, es requisito para titularse, sí, perfecto, entonces se le ayuda, el Estado lo protege para precisamente seguirle garantizando que siga cubriéndose su pensión alimenticia hasta que obtenga o termine su maestría también. Sí, que ahí el criterio que optaron y por ahí lo buscamos es que efectivamente que el alumno o la universidad tenía otras opciones de titulación y que no, sí, y que en ese caso por eso operó la cesación, porque o sea, simplemente estaba utilizando la maestría para efecto de alargar la titulación, la pensión alimenticia, la pensión alimenticia, y de esa manera, pues bueno, se iba a aventar a lo mejor 2 años más y pues ahí se iba a alargar, ¿no? Toda la pensión. Entonces también, ojo con esos puntos. Entonces ya también tenemos a los niños, niñas, adolescentes y también los mayores de edad hasta que concluyan sus estudios universitarios. Y en el caso de los papás, cuando hablamos de los alimentos recíprocos. También tienen derecho a recibir su pensión alimenticia los esposos, los cónyuges, los concubinos, y tratándose pues también de los padres que pueden pedirle una pensión alimenticia a los hijos. ¿Sí? A los adultos mayores pueden pedirle una pensión a sus hijos. El código marca que los cónyuges deberán darse alimentos, por igual los concubinos, los padres deberán dar alimentos a los hijos deberán dar alimentos a los padres, y dice que a falta y imposibilidad de estas personas, pues bueno, pueden entrar incluso los abuelitos paternos y maternos en cubrir ese aspecto a la pensión alimenticia a los nietos, incluso. Ok, ¿sería nada más línea ascendente, descendente, colateral? No lo maneja como tal, sin embargo, bueno, yo creo que tratando de a falta, ¿no? A falta que no estuviera esa pensión, y que sean a lo mejor un tío que tenga la posibilidad de cubrir la pensión, y que no tengan estos sobrinos, sus papás que hayan fallecido, y que además los abuelitos ya no vivan, pues yo creo que de acuerdo a la ley y protegiéndolos, pues se tendría que fijar una pensión alimenticia, porque hay un grado de parentesco. Sí, en ese caso pues ahí existe todavía de esa manera, pero a falta, no porque dicen, pues el papá no tiene y todo, pero el tío tiene por ahí, el tío que tiene dinero, y ya le voy a pedir, pues no hay todavía en ese caso, pues la obligación en ese sentido. Entonces tenemos que los que pueden solicitar la pensión alimenticia son niños, niñas, adolescentes, los hijos, los mayores de edad hasta terminar su educación superior, padres, hijos y cónyuges, en ese caso, que acrediten esta necesidad. Los concubinos, en ese caso. Sí, también. Los concubinos, que bueno, no en ese caso que no hayan, no precisamente que estuvieran casados, pero también los concubinos. Ahora, ¿quién tiene derecho? Pero ahora nos preguntan también, ¿cuándo se extingue esta pensión alimenticia de los que acabamos de mencionar? Bueno, en el caso de los hijos, adquiriendo la mayoría de edad, si ya no estudian, se tiene que extinguir, cesa la pensión alimenticia a través de un juicio posterior, aclaramos. En el caso de los adultos mayores, bueno, en el caso de fallecimiento, en este caso, pues se extinguiría el derecho de seguir recibiendo la pensión alimenticia, porque ya no habría se extingue ya la persona. Sí, y en el caso del cónyuge, las concubinas por igual. En el caso de la cónyuge, si se vuelve a contraer un matrimonio o se une en concubinato con una nueva persona, entonces ya el Estado dice que el obligado ahora es el nuevo esposo o la nueva esposa, o tratándose, si es el esposo a quien se le fijó, la nueva esposa o el esposo, de acuerdo a el caso concubinos. Pueden pedir la pensión alimenticia y se les debe de garantizar, y en el caso de ellos, hasta que vuelvan a una de dos, o contraen matrimonio con alguna otra persona diversa al que les está otorgando la pensión, o que se unan en concubinato con otra persona. Ahí ya termina esa obligación, bueno, cesa para la concubina, pero si en caso de que hay hijos menores, bueno, ahí sigue con la pensión. Ahí, ojo, sí, también esa parte, muy bien. ¿Cómo puedo asegurar la pensión alimenticia? Nos preguntan. ¿Cómo puedo asegurarla? Bueno, en este caso... Se garantiza y se asegura precisamente a través de la fijación de la cantidad líquida, o girándose un oficio a la empresa, al centro de trabajo del demandado, para que de manera quincenal, semanal, de acuerdo a cómo perciba sus ingresos, pues se le vaya descontando de manera gradual, de manera semanal, quincenal, ese porcentaje o la cantidad de dinero que se le haya fijado. También la ley marca que, bueno, se debe de garantizar a través de requerimiento de una hipoteca, fianza o cantidad líquida. Generalmente, a veces, cuando una persona se le fija una cantidad
líquida y no la cubre, entonces, bueno, se hace una cuantificación, sabes que debes 3 meses, supongamos que le fijaron 5,000 pesos, sabes que ya pasaron 5 meses, sabes que entonces a la deudora dice, sabes qué, juez, no me ha cubierto, son 5 meses, bueno, me debe 25,000 pesos, se emite un auto en el juzgado donde ordenamos que se le notifique al deudor que pague en ese momento esa cantidad, y si no, una forma de garantizar es a través del embargo. Si tiene bienes que embargárseles, en ese momento no cubriste esa cantidad, se le puede embargar un bien inmueble, un vehículo, una moto, algún bien que pueda ser susceptible de apoderamiento para garantizar precisamente esa pensión alimenticia. Pues mi estimado licenciado, algo más que quieras, algo que se esté pasando dentro del mundo, todos los problemas que generan a diario ahí en el juzgado familiar. Pues yo creo que no, más que nada agradecer. Sin embargo, con relación a la cuestión de los alimentos, pues bueno, invitar a la gente que los que tengan alguna cuestión, problemas de pensiones alimenticias, bueno, están los juzgados familiares ahí para llevar a cabo. Uno puede llegar directamente, la ciudadana puede llegar directamente a solicitar ahí. La ley del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero que señala que tratándose de cuestiones de alimentos sí puede comparecer de manera directa, obviamente llevando los documentos, porque sí. Puede decir, es que vengo a pedir mi pensión. La ley me lo establece y el juzgado está obligado a levantar una comparecencia, pero para ello necesitamos las actas de nacimiento. Es que yo soy la esposa, necesitamos el acta de matrimonio. Si no nos lleva un recibo de la persona, del demandado, pues entonces a lo mejor el juez va a fijar nada más con base a lo que tengamos de momento. También por eso es importante que se acerquen. Pues, sin embargo, bueno, aquí el trabajo que ustedes nos ayudan, precisamente los abogados particulares, para hacer una demanda donde ustedes aporten todos esos medios de prueba para efecto de que se pueda fijar una pensión acorde, ¿no? O sea, aquí no nada más a lo mejor en cuanto a lo de los tickets que comentaba, las facturas, todo eso, o sea, llevárselo al abogado o a los defensores públicos para efecto de que puedan ellos exhibirlos al expediente, al juzgado, y con base a eso en su momento el juez pueda fijar una pensión acorde, ¿no? A veces dicen, es que me daba antes más dinero que ahora lo que fijó el juez, sin embargo, a veces ese es el problema, que fijamos con lo que hay, a veces nada más que hay en el expediente o en la demanda puras actas de nacimiento y la de matrimonio, y con eso, de acuerdo a la ley, pues está obligado el juez a fijar la pensión. Exacto. Y se fija de momento a lo mejor poco, una cantidad o un porcentaje poco también, pero si acreditamos que hay más necesidades, en el transcurso del juicio se puede incrementar. ¿Los niños pueden comparecer en un juicio de alimentos? ¿Ser escuchados? Sí, para pedir pensión alimenticia como tal, como, bueno, carecen de capacidad de ejercicio, pero bueno, está el DIF que los puede representar como tutores en caso de que no vengan los papás, o que el papá, por ejemplo, o la mamá esté en Estados Unidos, o bien las abuelitas pueden hacerlos presentar y el juez les nombra un tutor para pedir la pensión alimenticia al obligado.